Muy buenas tardes. Me presento, me llamo Giovanni Marcelo Mendoza Andramuño, soy de la República del Ecuador. Es un alto honor de poder participar en este Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y Humanas. La ponencia que presentaré en este Congreso está intitulada de la siguiente manera: Incidencia de la justicia y jurisdicción constitucional en defensa y protección de los principios y derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. Voy a empezar con una frase de Simón Bolívar, que indica: la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. La Constitución de la República del Ecuador del año 2008, considerada una de las más progresistas de América Latina, establece una serie de garantías y derechos que buscan asegurar la igualdad, la libertad, la justicia y para todas las personas que habitan en el país. En Ecuador se estableció un nuevo modelo de justicia constitucional que se caracteriza por la creación de una Corte Constitucional encargada de interpretar la Constitución y resolver los conflictos entre las normas constitucionales, leyes, reglamentos u otras disposiciones de menor rango constitucional. Estado constitucional de derechos y justicia. El Estado tiene su desarrollo en la corriente del neoconstitucionalismo o el constitucionalismo latinoamericano, lo cual representa una tendencia jurídica muy importante que se viene gestando desde hace varias décadas en el mundo y desde algunos años en el Ecuador. ¿Qué busca fortalecer? Las garantías mediante procesos constitucionales no formalistas que constituyan efectivos mecanismos de protección de derechos constitucionales. El texto constitucional pasó de identificar al Ecuador como un Estado social de derecho a proclamarlo un Estado constitucional de derechos. Ramiro Ávila, jurista ecuatoriano, establece con este nuevo calificativo otorgado en nuestro Estado, concretamente en el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, en la que se enmarca la comprensión de varios conceptos, ¿sí? Entre ellos, el Estado constitucional, que la Constitución determina el contenido de la ley, el acceso y el ejercicio de la autoridad y la estructura de poder. Estado de derechos. En esto, todo Estado, todo poder público, privado, está sometido a los derechos, que son creaciones, reivindicaciones históricas anteriores y superiores al Estado, que se someten y limitan a todos los poderes, incluso al constituyente. Lo que origina, por otra parte, que opere un cambio de paradigma constitucional, que deja atrás las concepciones dominantes para poder entender los derechos como instrumentos de democratización y de igual inclusión. Principios y derechos fundamentales. Para que exista un Estado constitucional, debe tomarse y respetarse el principio de supremacía constitucional. De otra manera, si los poderes del Estado no se subordinan a la Constitución, no se puede hablar de un Estado constitucional. Robert Alexi sostiene que los principios son mandatos de optimización. Al decir que son mandatos, refuerza la idea de que los principios son normas jurídicas, como tales deben ser aplicadas. Al manifestar que son de optimización, quiere decir que su finalidad es alterar el sistema jurídico y también la realidad. Es por eso que estos principios constitucionales deben ser aplicados e interpretados en un conjunto con los demás principios y normas, los cuales permitirá una solución eficaz según la situación presentada, conforme lo dice Guzmán. La Constitución del 2008 de la República del Ecuador clasifica los derechos en 7 categorías: derechos del buen vivir, derecho de las personas y grupos de atención prioritaria, derechos de comunidades, pueblos, nacionalidades, derechos de participación, derechos de libertad, derechos de la naturaleza y derechos de protección. Ahora vamos a hablar de lo que es la justicia y jurisdicción constitucional. La justicia constitucional le corresponde intervenir en la decisión de los conflictos de intereses de relevancia jurídica regulados y amparados por las constituciones, para así lograr la eficacia real de su perspectiva.
También es misión de la justicia constitucional la labor de la adaptación de las declaraciones de los derechos fundamentales a la realidad siempre cambiante del país. En este sentido, le corresponde la facultad de fijar a través de sus sentencias el alcance de sus disposiciones. Como sostiene la doctrina y lo confirma la jurisprudencia de los tribunales constitucionales, la Constitución no solo comprende aquello que está expresado formalmente en sus disposiciones, sino la alternativa de los valores que inspiran, que constituyen las llamadas bases de la constitucionalidad o de la institucionalidad. En este contexto, la jurisdicción juega un rol trascendental al resguardar, a través del debido proceso, el Estado de Derecho previsto por la Constitución para regir los destinos del país y de sus habitantes y protegerlos frente a cualquier tipo de quebrantamiento. Hoy, la supremacía constitucional es un postulado universalmente aceptado y ya reconocido por la mayor parte de las constituciones del mundo. Garantías jurisdiccionales. En las democracias constitucionales contemporáneas, la forma de garantizar los derechos más conocida es aquella que se ejerce a través de la jurisdicción, comúnmente conocida como garantías jurisdiccionales de derechos. Estas no son otra cosa que la posibilidad de ejercer el derecho de acción para lograr la tutela efectiva de los derechos. En cuanto a tales, son un conjunto de instrumentos procesales que dentro del sistema jurídico estatal cumplen la función de la tutela directa de los derechos constitucionales. La entrada en vigencia de la Constitución del Ecuador en el año 2008 trajo consigo la incorporación de algunas figuras jurídicas novedosas en el Estado ecuatoriano, como lo son las garantías. Ello en consonancia con la determinación del Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, que implica contar con las aludidas instituciones. En tal sentido, resulta indispensable el análisis de dichas figuras trascendentales en teoría y práctica constitucional, en virtud que posibilitan la materialización del catálogo de los derechos constitucionales, y en estos mecanismos la protección de los derechos sería algo ilusorio. Las garantías constitucionales constituyen el eje transversal de un Estado constitucional y de derecho. En ello y en virtud que no basta el mero reconocimiento de los derechos en un instrumento normativo, sino que son necesarias las herramientas que coadyuven y viabilicen la materialización de los derechos reconocidos. Caso contrario, serían solamente enunciados en la realidad que no puedan ejecutarse. Conclusiones. La Constitución de la República del Ecuador establece un marco jurídico que garantiza los derechos humanos y establece una serie de mecanismos para su protección, incluyendo la jurisdicción constitucional. La justicia y la jurisdicción constitucional son fundamentales para proteger los principios, derechos consagrados en la Constitución del Ecuador. Por lo tanto, son instrumentos fundamentales para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho en el Ecuador. La justicia constitucional han desempeñado un papel fundamental en la consolidación de la democracia y la promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. En conclusión, la incidencia de la justicia y jurisdicción constitucional en la defensa y protección de los principios y derechos consagrados en la Constitución del Ecuador han sido fundamental para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, la independencia del Poder Judicial, el respeto al Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción y el abuso del poder. Muchas gracias por su atención.